días, lectura y aprobación, si procede, borradores de actas de sesiones anteriores. ¿Existe alguna alegación? En contra o las abstenciones que hubiera lugar. Y en segundo lugar, siguiendo, dice, deniega la comparecencia debido a que las informaciones sobre el matadero solicitadas han sido contestadas. Esa sería, digamos, la postura del Partido Popular. Pero realmente ahí no es que se apruebe o se deniegue porque lo diga el Partido Popular, porque la postura nuestra fue contraria. Bien, yo tengo que decir que yo estuve de sustituyo a la secretaria general. Tengo que decir que el permiso de la presidencia que me sustituyo. ¿Qué es mi caso? Bien, en este punto me sustituyó la secretaria accidental y ya es la relación. Pienso que lo que expone el concejal Montes no varía el resultado de la votación ni el número no varía ni de ningún modo el resultado de la votación, ni en cuanto a los que pudieron haber votado en contra o a favor, ni en cuanto al resultado del punto. Efectivamente, yo suelo poner, veo en el planificador quienes votan a favor, quién es la mayoría que vota a favor y quienes votan oponiéndose o absteniéndose. No habría mayor inconveniente. Y respecto a la comparecencia, el resultado dice que se niega debido a que las informaciones sobre el matadero han sido contestadas, explícitamente se entiende que esta denegación, o sea, que esta opinión es de quienes deniegan, explícitamente. Porque claro, es así, por mayoría deniega. Los que han votado por la denegación son los que entienden que las informaciones sobre el matadero han sido contestadas en sesiones anteriores. Bien, sí, pero lo que me parece es que a mí me interesa, bueno, a nosotros nos interesa que ponga a los votantes, por favor. Pues yo sí la corporación lo estima y eso no varía para nada. Poner los votos. Y lo mismo ocurre en el acta de 8 de octubre. En el primer punto dice lo mismo, el pleno de corporación por mayoría de miembros, porque yo creo que este fue por unanimidad. El día 8 de octubre. 8 de octubre. Se fue por unanimidad que yo sepa, bueno, que sepamos nosotros. Tengo que decir lo mismo. Me sustituía a la secretaria accidental en ese momento y el punto en concreto, ¿cuál es? Facultar a la alcaldía, el punto 1, para otorgar los documentos preceptivos a la formalización de la reparcelación de la actuación industrial El Romeral Ampliación. Y dice por mayoría. Claro, ahí no puedo corregir porque ya daba fe de la votación, claro. En cuanto es en mayoría. Lo que sí que cabría hacer es los votos. Si hay una mayoría, relacionar quiénes votaron más a favor. Bueno, lo digo porque los demás puntos de ella misma sí que poner por unanimidad. No, sé que no hubo abstenciones, fue por unanimidad el punto. Entonces hay un error. Pues os digo que por unanimidad, no es por mayoría. Entonces hay un error. Bueno, yo no puedo acordar de memoria, pero si es por unanimidad, pues no hay ningún problema poner por unanimidad. Refuerza el resultado. Entonces, punto 1 por unanimidad. Que no, yo no le puedo asegurar, habrá que comprobarlo. Se comprueba. Yo no tengo ni idea. ¿Tiene alguna cosa más? Sí.
Bien, en el acta del mismo día, en el punto del mismo día que la última, el día 8 del día 8, la última. En el punto 2 de mi intervención, pues se han comido una parte de mi intervención. Dice la señora Sáez, culpa del retraso a la alcaldía y a los concejales afines al PP. Y ahí falta un trozo. Se extractará, me imagino. Yo puedo decir en qué consiste y en fin, No, porque que se haga constar. No, yo hay una cosa que sí que quiero dejar claro. Siempre se extracta, intervenciones mías se extractan a montón de cualquiera de los concejales. Yo no sé. Vamos, si el sentido está Una cosa es que se claro. extracte, perdone, y otra cosa es que se omita. No, normalmente se extracta muchísimo y se va a la conclusión. Pues las Entonces, conclusiones justamente de que yo hago aquí son las que se han ya, pues eso comido. lo siento, Pero quiero yo- sí que conste en acta el día de hoy lo que yo he dicho. No, hoy no. Espero pero sí. bueno, que constará en acta Bueno. que ella dice esto. Claro. Muy bien. Que se ha omitido la parte justamente que decía que se demuestra con esto. Por favor, lo que no vamos a entrar es ahora que hay una parte que evidentemente se Sí, pero constará. si aquí no explico la parte No, que pero se ha no, comido, hombre, no. pues entonces no vamos a quedar igual y seguirá sin aparecer por Hombre, ningún lo que- sitio. Pues no lo sé. Seguirá sin aparecer por ningún sitio. Bueno, pues siguiente, claro, se lo pasa a secretaría y ustedes lo ven, lo que considera oportuno. Para que les transformen acta. Y lo que aquí se dice de las obligaciones no es preceptivo hacia el por C de todas las palabras que aquí se emplean en todas las instituciones. No en realidad recoger fielmente el espíritu de lo que se ha dicho, extractado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el que extracta pues considera que eso puede ser evidente y luego se somete aquí a la aprobación. Normalmente no se tiene que recoger todo, no es obligado. Yo el conjunto de los recursos, pero eso no quiere decir que me sustituya lo deba de hacer igual, mucho menos. Es decir, no hay ningún precepto, simplemente extractando y recogiendo el espíritu de las deliberaciones que aquí haya habido. Y si eso se recoge, pues podría ser más que suficiente para que la formación se produjera. Bien, para mí, y he redactado muchas actas Ana, en mi perdona un vida. momentín. Es que hay Señora una Condesa, cosa perdone usted un añadida. momento, es que cada vez que me pongo yo a hablar, usted me retira la palabra. No, a ver, yo le Sí, doy lo la tiene por palabra. costumbre. Ana, te Sí. voy a decir, hay una cosa Y añadida. creo que ya que un poquito, la persona, pues ya me estoy cansando. Perdone, pues muy bien, Ana. La persona que ha redactado este acta ni siquiera está aquí, con lo cual es que evidentemente si tú tienes alguna cosa, luego se lo indicas, pero yo considero además lógico lo que dice el secretario. Si ha hecho un extracto. ¿Puedo del terminar un acta. momento lo que iba a decir? Yo quiero que me oiga lo que yo le estoy diciendo, Sí, algo y yo que quiero añadir también, sobre el un momento, punto. cuando usted me deje, yo vuelvo otra vez a hablar. Pues mire, vamos a ver, súper breve, lo que no va a volver a repetir aquí lo que dijo en el pleno anterior. Si usted quiere incluir alguna cosa, si está suficientemente claro el punto, pues Sí, aquí se no refleja- está ni la persona, o sea Aquí que... refleja una postura contraria de la concejal Sáez a la aprobación por ella y por su grupo del punto. Y dice que está en desacuerdo con las circunstancias que aquí pone. Habrá otras circunstancias, pero a lo mejor esta es la que ha extractado o ha rompido como fundamentales. No lo sé. Es que justamente, repito, he redactado muchas actas. Por supuesto que hay que extractar, o sea, hay que recoger, recopilar. Y después también cuando en algún caso alguien ha pensado que no había recogido lo que había dicho, pues justamente para eso dice lectura y aprobación si procede del acta de las sesiones, si procede. Por lo tanto, si algún miembro ha hecho cualquier sugerencia, pues se le ha admitido y se ha puesto simplemente lo que había. Además, esto no es nada más que fueron mis conclusiones. Entonces, para mí, este punto está incompleto, porque yo aquí puse 3 conclusiones, las cuales ni tan siquiera se han extractado, simplemente se han omitido. Se han omitido. que no está. Bien, Que tiene que pronunciarse porque eso pues la corporación, votación, si no pasa de deliberación, la corporación tiene que decidir si se incluye algo más. No
tengo ningún inconveniente en que hable con la secretaria y si la persona que redactó el acta no tiene ningún inconveniente, pues se incluye, pero claro, yo en este momento no lo puedo decidir. No, pero es que lo que no vamos a dejar es un acta sin aprobar. Es que yo creo una barbaridad dejar un acta pendiente de aprobar, claro. Entonces, dentro de este acta tengo otra cosa. Que dentro de esta misma acta tengo otra cosa. pues díganos la siguiente. También es una omisión de lo que yo dije. Bueno, pues estamos Que en es, la misma. aquí es en la página 15. Es que cada uno Dentro de tiene- las preguntas se recoge lo que dijo la señora alcaldesa, se recoge lo que dijo el señor Cano, no se recoge lo que una servidora dijo. Y volvemos otra vez a una omisión. No a un extracto, sino a una omisión. Pero de una pregunta. Vamos a ver. Cuando aquí pregunta mi compañero el por qué no se ha entregado a los dos concejales socialistas, que son las únicas que faltan de la corporación, el escudo de Requena, la señora dice, la alcaldía responde que los escudos se entregaron en una comisión de gobierno a la que se llamó a todo el mundo para hacerles entrega de los escudos, entregándoseles a los concejales que asistieron. Y yo en ese momento dije, a mí no me llamó nadie. Las comisiones de gobierno... Es una pregunta, vamos. Claro que es ¿Alguna? una pregunta. Hombre, Pero después el señor Cano también contesta y ahí sí. O sea, el comentario del señor Cano sí se incluye. hombre, es una Porque es que contestación. resulta que eso que hay porque ahí ahonda en la no es verdad. contestación. Ahonda A en una, la a contestación. una aquí, a la que está presente y a su compañera, nadie las llamó. Sí que se A me ver, convoca por a las favor. comisiones de gobierno, pero A en ver. ningún No, es que esto no puede ser. ningún orden del día de comisión de gobierno figura ningún punto en el cual me dice que yo pueda acudir. A ver. Bueno, ¿alguna cosa más, por favor? Yo de momento no tengo ninguna cosa más. Bueno, pues entonces pues se pasa a votación el acta. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Yo de De esta la acta manera que voy a está. votar en contra. Si no se hacen las reclamaciones, o sea, si no Pues se entonces- plasman las reclamaciones que yo termino de hacer. ¿Votos a favor de este acta? Pues por separado, claro. Bueno, pues damos por aprobada. ¿Están todas en el mismo acta, Ana? Las dos reclamaciones mías son de la fecha 8 del 10 del 2002. Pues- Una está en la página 2 y otra en la página 15. Claro. Muy bien. Muy bien, yo simplemente, pues yo lo único que quiero dejar constancia, que no tengo ningún inconveniente que se le enseñara a la secretaria, que fue la que redactó el acta, pero evidentemente como ella no está aquí, lo que no podemos es dejar un acta sin aprobar por un tema que podía haber sido previamente tratado con ella sin el menor inconveniente. Y aprobamos a favor. Julián, tu voto. Yo bien, yo no encuentro problema en las actas. Muy bien, pues entonces se aprueban las actas. A ver, las tres primeras por unanimidad y la última por 10 votos a favor. No es la última. No, 10, no, 11, 12. Bueno, pues hay una, la del 8. La del 8 del 10 se aprueba por, a ver cuántos votos, porque faltan 2 personas. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Son 10, ¿no? Lo he dicho bien, por 10 votos a favor. Yo quiero dejar constancia que hay 2 concejales ausentes, que no lo he dicho en este momento al inicio de la... Una de ellas, la concejala de Deportes, por enfermedad, y el concejal de Hacienda por encontrarse fuera del municipio. Pasaríamos al punto 2, que es moción propuesta por el Grupo PSOE Progresistas de modificación del proyecto de obras de urbanización de la calle Santa María. El señor Sánchez comenta que aunque no sea
no se ha leído, pero voy a... No, bueno, como se quiera, lo resumo yo rápidamente por adelantar tiempo, si le parece al secretario. La moción básicamente lo que pide es que se lleve a cabo una modificación del proyecto de reurbanización de la calle de Santa María y la Cuesta de las Carnicerías, precisamente porque, bueno, nuestro grupo municipal en su día, hace 2 años y medio, ya cuando se trajo este proyecto al pleno del ayuntamiento, nos mostramos... Bueno, bien es cierto que aquí en la moción, por un error, dice que el grupo municipal PSOE Progresista votó en contra del proyecto. No fue así, nos abstuvimos, no estábamos en contra del proyecto, no votamos en contra del proyecto de sino que nos abstuvimos, y explicando el motivo de la abstención, basado básicamente en que no estábamos de acuerdo en que se levantara todo el empedrado de la Cuesta de las Carnicerías y se planteara la reurbanización de esta escalinata con la misma solución técnica que se llama la Cuesta de Santa María. Presentamos un escrito al Pleno para que se estudiara el tema mejor y el proyecto fuera estudiado mejor, no fue tenido en cuenta, y aunque con 2 años y medio de retraso, parece ser que ahora el gobierno del Partido Popular pues viene a dar la razón en cuanto a que la solución más acertada que se planteaba para esta calle era la que nosotros planteamos de dejar el pavimento de la Cuesta de las Carnicerías en su estado original. Había un escrito de la alcaldía a la empresa constructora de fecha de 14 de octubre en el cual efectivamente se recomienda que se deje en su estado original el pavimento de la Cuesta de las Carnicerías. Aquí evidentemente se ha tardado más que en otras sugerencias que hemos hecho del Grupo Municipal Socialista respecto a propuestas que se han hecho, que luego al final pues en un principio no se han aceptado y luego han acabado aceptándose. Por ejemplo, cuando sugerimos la posibilidad de iniciar los trámites para hacer una depuradora industrial, en el polígono industrial, por ejemplo, o cuando se habló del arreglo del camino del Puente de Piedra, o cuando se habló, por ejemplo, de aumentar la recogida domiciliaria. Es decir, han sido ejemplos de propuestas que se han hecho del Partido Socialista, que se han rechazado y que al poco tiempo han sido aceptadas. Lo cual, desde nuestro punto de vista, esto viene a demostrar pues, que el Partido Popular, cuando dice que el Partido Socialista no tiene propuestas, no planteamos alternativas, pues la verdad es que entendemos que se equivoca. Aquí, como digo, se ha tardado casi 2 años y medio en darle razón, pero bueno, si se ha reconocido al final que la solución adecuada era dejar la cuesta como está, nos damos por satisfechos. Pero claro, aquí hay otro problema añadido, y es que no es suficiente, entendemos que no es suficiente con que la alcaldía haga un escrito a la empresa constructora para decirle que la cuesta no levanten las piedras, que dejen el pavimento como están. No es necesario, o sea, no es suficiente eso. El señor Alvarado, en la Comisión de Urbanismo, dijo que no era competencia del Pleno el que eso se hiciera y que la alcaldía tenía competencia más que suficiente para sugerir a la empresa o al IPSA la solución que se creyera conveniente. Nosotros entendemos que sí que es competencia del Pleno, puesto que si hay un proyecto aprobado por este Pleno, en fecha 11 de abril del año 2000, en el cual se aprueba textualmente aprobar el objeto del proyecto de reurbanización y aprobar la realización de unas obras para la ejecución de la mencionada actuación, pues evidentemente cualquier variación que suponga no llevar a cabo ese proyecto que lo ha aprobado el Pleno, debe ser el Pleno el que diga que se lleve a cabo esa alteración del proyecto original. Luego, por tanto, sí que entendemos que debe ser este órgano en el que estamos el que diga al IPSA o a la COPUT o a quien corresponda que se lleve a cabo una modificación. No es suficiente con que la alcaldía emita un escrito a la empresa constructora para que no lo haga. Porque es que además corremos otro riesgo, y es el riesgo de que no haya un control y una claridad y una transparencia en la gestión de estas obras. Porque puede ocurrir, y de hecho está ocurriendo en algunos casos, donde se llevan a cabo cambios en las obras originales que al final no sabemos cómo se ejecutan esos cambios, no sabemos cómo se pagan esos cambios, esas modificaciones que se hacen en los proyectos, o si son tales modificaciones, y al final pues lo que está ocurriendo es que realmente no hay ningún tipo de control sobre la gestión de la ejecución de las obras. Yo simplemente recordar que hace un tiempo, pues por ejemplo, todas las certificaciones de obras, de las obras municipales que se hacían, pues se aprobaban por comisión de gobierno. En la comisión de gobierno todos los grupos políticos tenían opción a ver en qué fase estaba cada obra, y ahora desde hace un tiempo pues han desaparecido las certificaciones de obra de las comisiones de gobierno, con lo cual es imposible hacer ningún seguimiento de en qué fase de ejecución, ni de pago, ni de nada están las obras municipales. Luego, por tanto, nosotros consideramos fundamental y prioritario que se lleve a cabo una modificación del proyecto, cuando además sí que entendemos que el modificado, y el señor Alvarado dice que no sabe si se trataría de un modificado, de una obra complementaria, o qué tratamiento habría que darle a este cambio.
Nosotros entendemos que un cambio en el cual, pues aproximadamente, porque no lo he mirado con mucho detenimiento, pero aproximadamente unos 25 millones de pesetas, que es la parte del proyecto que correspondería al gasto que ocasionaría en la cuesta de las carnicerías, pues hombre, si una modificación de alrededor de 25 millones de pesetas, que parece ser que no se va a ejecutar porque no se va a actuar sobre la cuesta de las carnicerías, aunque se actúe, pero en menor medida de lo que está previsto actuar, pues evidentemente entendemos que es una modificación sustancial del proyecto, que seguramente debe conllevar una baja en el presupuesto de la obra. Esa baja, pues habrá que ver, si no se ejecuta en la cuesta de las carnicerías, pues habrá que pensar de ejecutarla en otra parte de la calle. Lo que no puede ser es que de momento se le diga a la empresa que no haga la obra y que no sepamos si va a cobrar lo mismo que tiene aprobado el proyecto, si va a hacer más obra, si va a hacer menos obra. Es decir, que no sepamos y que simplemente se diga que la alcaldía es competente para hacerlo cuando el proyecto está aprobado por el ayuntamiento. Entendemos, por tanto, y repito y concluyo, que corresponde que el Pleno apruebe esta propuesta y que se eleve a la IPSA o a la COPUT el que estudie la modificación correspondiente para que la lleve a cabo y sepamos exactamente qué es lo que se va a dejar de ejecutar y qué es lo que se va a ejecutar en cambio. Muchas gracias. Bien, yo en la comisión informativa me manifesté de la misma posición, habida cuenta de que pensamos que el proyecto, si se aprueba en el Pleno, debe de ser modificado por el Pleno, pero aparte de ello, es que si existe constancia luego delante del organismo oportuno del acuerdo tomado, es seguro que la modificación se va a llevar a cabo, por lo menos existe la constancia, si no es difícil. Y redundando en este punto, decirle al concejal de urbanismo que sí que se ha intervenido sobre la firme de la cuesta de las carnicerías por parte de la empresa que está haciendo las modificaciones del esfuerzo y ya está dañado bastante por la parte central. En concreto, ha saltado todo el pavimento de una zona bastante importante. Lo que me temo, no quiero decir que vaya a ser así, pero como sucede en otras ocasiones, habida cuenta del cuidado que tienen las empresas al hacer las reparaciones oportunas, si estamos viendo que en aceras ponen los rodillos rotos o añaden cemento o cualquier cosa, la lamentable sería que se quedara ahí un parche enorme dentro de la cuesta y estuviera para toda la vida allí. Entonces, exigirle a la empresa que igual que lo ha roto, que lo repare y lo deje en las condiciones que estaba. Es una costumbre muy sana que tenía que tomar el ayuntamiento a perpetuidad. Habida cuenta de que requiere estar llena de parches, como consecuencia de que las empresas les es mucho más cómodo hacer cualquier remiendo que hacer un remiendo en condiciones. Entonces, tener en cuenta esa situación y cuando se procede a la modificación, si se procede a hacer lo que haya que hacer allí, realmente que se tenga en cuenta que ese daño que se lo ha cometido al pavimento, que se quede en las mismas condiciones que estaba. Si no, me imagino que será la misma de siempre. Muchas gracias. Juan, ¿quieres decir algo? Bueno, muy brevemente, porque el dictamen de la comisión es lo suficientemente claro, hacer algunas acotaciones y precisar en la medida de lo posible el contenido del dictamen y por lo tanto de las opiniones que se vertieron en la correspondiente comisión. Bien, por una parte, dejar bien claro, por si cualquiera de los escuchantes se ha podido llevar a error, que el órgano que contrata y que gestiona la obra no es el Ayuntamiento de Requena, ni es quien aprueba la certificación. Estamos hablando de la obra de la urbanización y pavimentación de la calle Santa María, que incluía a su vez la restauración de la cuesta de las carnicerías, y eso es una obra que promueve, gestiona, financia el Instituto Valenciano de la Vivienda, que son a las siglas que responde el IPSA, empresa pública dependiente de la Consejería de Obras Públicas, y que por lo tanto nosotros, la ley de contratos es clarísima a la hora de establecer los procedimientos de modificación, de tramitación, de cualquier tipo de documento, digamos, que afecta al normal desarrollo de una obra, y siempre se remite a que será el órgano de contratación quien apruebe y quien decida, etcétera. En este caso, el órgano de contratación, repito, no es el ayuntamiento. En otras muchas obras sí lo es, en unas se hace mejor, en otras se hacen peor, pero es que en este caso no somos el órgano de contratación. Eso es, por ello es el motivo de que nosotros no debamos arrogarnos esa figura y pretender actuar como tal. Ya suficientes oportunidades tenemos en las obras que se gestionan directamente por esta entidad.
Por ese motivo, bien, Luis Antonio dice una cosa que yo creo que podemos estar perfectamente de acuerdo. Dice, si es un proyecto que aprobó el ayuntamiento, pues si hay una modificación la deberemos de aprobar nosotros también. Sin entrar en el fondo de la cuestión es posible. Por lo tanto, si el IPSA nos remitiera, en el supuesto de ser necesario, un modificado de proyecto, pues entiendo que al igual que vino el proyecto original a su aprobación o a su visto bueno por esta corporación, vendría ese modificado. Pero es que no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es que la Alcaldía Presidencia toma la iniciativa el día 11 de octubre del 2002 y en una escueta carta donde dice, muy señores nuestros, debido, entiendo que está dirigida a Lisa, donde dice, debido a las numerosas solicitudes de los vecinos, así como las diversas organizaciones ciudadanas solicitando que no cambie la fisonomía de la escalera de la Cuesta Carnicerías tal y como estaba previsto en el proyecto que se está ejecutando, les solicito que cambien el mismo, manteniendo y restaurando el estado original de la mencionada escalera, ya que tiene un valor histórico y sentimental muy importante para este pueblo. Bien, yo en esa petición, en esa gestión, es donde entendemos que entre las numerosísimas competencias que tiene la Alcaldía de Presidencia, está actuando dentro de su ámbito de la forma más normal, como se hace muchísimas veces al cabo del día. Pero es que además menciona una cosa importante, no dice déjenlo como está. Yo tengo aquí un documento fotográfico que me acaban de entregar justo antes de entrar al pleno, donde se aprecia el estado de cómo está, o cómo estaba, mejor dicho, antes de iniciar las intervenciones. Evidentemente yo creo que nadie quiere que eso se deje como está. En una comisión en la que también esté Julián, que no sea de urgencia como la que hemos tenido esta tarde para otros puntos, pues lo podemos ver o podemos hacer una visita in situ. De todas formas, entiendo que los presentes son lo suficientemente conocedores como para que no necesiten que yo muestre ninguna fotografía. Se habla de restaurarlo al estado original, es decir, a la fisonomía que se supone que cuando estuviera bien la Cuesta de las Carnicerías hubiera tenido. En ese aspecto, hay en esta documentación, que insisto, se me ha entregado hace unos minutos, por la empresa que está ejecutando, que contrató el Instituto Valenciano de la Vivienda para ejecutar la obra en pública concurrencia, hay un informe que dice lo siguiente: a petición de la muy ilustre alcaldesa de Requena, doña Emma Iranzo Martín, se adjunta documento a continuación, referente a las obras que se están ejecutando en la Cuesta de Carnicería, los trabajos que se van a desarrollar son los siguientes. Se realizarán unas excavaciones en zanja para dotar a los vecinos de la Cuesta de las Carnicerías de las mismas instalaciones que a los vecinos de la Cuesta del Castillo y Santa María. Es decir, si se deja ahora mismo como está, es decir, no se restaura a un estado original con un criterio de intervención conservacionista, en lo que todo por lo visto estamos de acuerdo, pero intervención al fin y al cabo, es decir, no se trata de coger y excluir y decir ya no entramos para nada a la Cuesta de las Carnicerías, se queda exactamente como está ahora, sino se trata de hacer una intervención que recupere el estado supuestamente original de la mencionada cuesta, en el cual se incluye a los vecinos de la propia Cuesta de las Carnicerías, dotarle de los servicios urbanísticos que van a tener el resto de los vecinos de la Cuesta de las Carnicerías. Lo contrario sería una discriminación. Y se procederá a la ampliación de la Cuesta de las Carnicerías en unos 70 metros, suprimiendo la pared de fábrica de muro de bloque actual y colocando una barandilla, puesto que en las fotos del estado inicial de las Cuestas de las Carnicerías se aprecia que por detrás de ese muro de ladrillos que hay a modo de cerramiento, se entiende que se pondría en su tiempo por seguridad de las personas, hay parte de la Cuesta de las Carnicerías que digamos ha sido excluida del tránsito peatonal, y se trataría de devolver esa parte de la Cuesta de las Carnicerías al uso de los vecinos que quieran visitar el casco histórico de Requena. Asimismo, se habla que se procederá a la reparación del pavimento de la Cuesta de las Carnicerías. Mi compañero Julián, aquí a mi derecha, sentado, comenta que efectivamente que se están produciendo, bueno, es que el Estado, aquí también hay en la documentación un análisis de cómo está el pavimento de la cuesta, que se está produciendo un deterioro, es que estaba producido el deterioro realmente, y además máxime con el cierre al tráfico
de los accesos habituales por la propia dinámica de las obras, como es normal, de las múltiples obras que se están desarrollando en el casco histórico, se está produciendo incluso el paso de vehículos todoterrenos por esa cuesta, con numerosas quejas de los vecinos por este paso que estamos comentando. Por lo tanto, se procederá a la reparación del pavimento de la cuesta de la carnicería. Antes era sustitución y a raíz de la petición será reparación. En los procesos de excavación se procederá a la recuperación de la misma piedra y a la compra de la misma en la zona de ensanchamiento de la cuesta. Asimismo, se realiza la realización de un tratamiento de chorreado de arena para la limpieza de la piedra existente. Todo esto en aras de lo que me apuntaba antes Julián Sánchez. Y por último, un tratamiento de envejecimiento de la cuesta de las carnicerías para que con la fisonomía que se le presupone original a la cuesta, digamos que ya presente unas garantías pues de estanqueidad y de seguridad en el uso, que debe ser el que corresponde a un viario peatonal y máxime en un entorno de este estilo. Pero es que sí que se está actuando. Parece ser que cuando hablamos de la cuesta de las carnicerías se habla solo de lo que se ve cuando se pasa, pero es que debajo hay una serie de intervenciones que probablemente están incluidas en ese montante global que comentaba el compañero Luis Antonio, que decía aproximadamente, sin haber profundizado en el presupuesto, estaría en torno a los 25 millones, que hay una serie de actuaciones que son imprescindibles de realizar y que se están realizando, que son toda la recuperación y toda la formación de los contrafuertes que están sujetando la toba y que estaban en un estado de deterioro gravísimo, y que eso se puede apreciar visitando la obra o, si es necesario, en alguna comisión, si fuera pertinente, pues llamando que compareciera en la misma para dar las explicaciones y para mayor información de los diversos grupos políticos a la dirección facultativa de las obras, para que nos dijeran en qué estado, cuando ya se ha iniciado la obra, que es cuando se puede comprobar, estaba la misma. De tal manera que gran parte del montante de la intervención en Cuesta Carnicerías, digamos que está destinado a sufragar ese tipo de actuación. Ese es el motivo fundamentalmente y la explicación de cómo se está actuando y cuál es su fundamentación. Bien, yo creo que es suficiente, que tampoco es cuestión de alargar más. Sí. Yo muy brevemente. Yo, evidentemente, nuestro grupo no va a discutir, no va a negar en este momento que no se estén haciendo las cosas en la cuesta de las carnicerías al margen de lo que es el pavimento exclusivamente. Que nosotros en ningún momento vamos a estar en contra, o sea, vamos a estar por la labor de que no se toque la cuesta y se deje como está. Evidentemente la cuesta hay que hacer algo en la cuesta. Nosotros en su momento dijimos que lo que no nos parecía bien era que hubiera que levantar el pavimento de granito que hay, de piedra, de blanca y azul en la escalinata. Al margen de eso, siempre hemos dicho que la cuesta necesita obras de estabilización por la parte lateral, y evidentemente no vamos a discutir que hay que introducir en esa cuesta, en esa calle mejor dicho, pues todos los servicios urbanísticos que van a tener el resto de las calles. Es decir, eso no lo discutimos. Lo que sí que hemos dicho desde un principio, y es el objeto de la moción, es que si en un momento determinado, aquí en este pleno, se aprobó un proyecto, el que fuere, que contemplaba unas actuaciones, contemplaba unas obras a realizar, y esas obras parece ser que no van a ser las que se van a hacer, por las circunstancias que sean, porque se ha convenido o porque alguien se ha dado cuenta de que efectivamente es mejor conservar parte de lo que hay en vez de levantarlo, pues lo que decimos es sencillamente que habrá que modificar el proyecto, habrá que cambiar algo en el proyecto que está aprobado. Y si el señor concejal Alvarado dice que el órgano contratante, en todo caso, el IPSA en este caso... No lo digo yo, lo digo... Bueno, perdón. Bien, sí, bueno, lo dice la ley, lo dice claro, la ley, efectivamente. Yo eso tampoco lo voy a discutir, evidentemente. Ahora, lo que sí discuto es que la alcaldía, en este caso, entendemos que se ha subrogado, como tú antes muy bien decías, unas competencias que entendemos que no les corresponden. Es decir, tú has dicho anteriormente, la alcaldía dentro de sus competencias puede tomar la iniciativa de pedir al IPSA que cambie el proyecto. Y yo digo, si el pleno es el que ha aprobado un proyecto determinado, no tendrá que ser la alcaldía la que le diga al IPSA que cambie el proyecto, tendrá que ser el pleno el que se lo diga, me parece a mí.
Si todos estamos de acuerdo o todos convenimos en que hay que modificarlo, tendrá que ser el Pleno el que se lo diga, no la alcaldía pasando por encima de un acuerdo de Pleno la que le diga al IPSA que lo modifique. Me parece a mí, es una cosa de puro sentido común. Luego, en cualquier caso, si se van a hacer esas modificaciones, que son las que nosotros hemos pedido desde un principio, se va a mantener la cuesta, o se va a tratar de que la cuesta vuelva a su estado original en lo máximo posible. Si se va a conseguir que la cuesta se le dote de los servicios que no tiene, si se va a estabilizar la cuesta y se le va a dar mayor capacidad de estanquidad para evitar filtraciones y demás, pues encantador de la vida. Es decir, eso es lo que queremos. Lo que pasa es que eso nosotros, bueno, de alguna manera lo dijimos ya hace 2 años y medio, que no nos parecía correcto cómo se iba a actuar entonces. Entonces al Partido Popular le pareció bien el proyecto y lo aprobó. Y le parecía bien. Y cuando nosotros en aquel pleno dijimos, le pusimos llave para el proyecto, entonces no teníamos razón. Nos quedamos solos. No teníamos razón y estamos equivocados. Ahora resulta que se han dado cuenta de que algo de razón teníamos. Y ahora resulta que para corregir lo que nosotros apuntábamos es la alcaldía la que tiene que decir que lo corrijan. Pues la verdad, me parece que es usurpar unas competencias a este pleno que no corresponden. Y lo único que reclamamos es que sea el pleno el que, puesto que es el que aprueba el proyecto, el que le inste al IPSA a que modifique. Que luego modifica y efectivamente tiene que volver el proyecto modificado aquí para que lo volvamos a aprobar. Efectivamente, volverá y lo volveremos a aprobar. Pero tendrá que ser el pleno también el que le diga al IPSA que lo modifique, o que lo cambie, o que lo regularice, o como le queramos llamar. Nada más, se ha acabado. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más? Yo Ya, entiendo que la gustaría moción la decir presenta y tendrá que cerrar y por lo tanto... Sí, me gustaría, no ya tiene que sentido. se refiere a algo, me gustaría cerrarlo simplemente con dos detalles claramente. Primero, se dice, la moción dice que el escrito que yo envié el día 14 se envía a Hormigones Martínez, y no es cierto. Se envía al IPSA, Instituto Valenciano, que es el que está realmente, el Instituto de la Vivienda, que es realmente el promotor y el que tiene que evaluar si eso, que es un pequeño detalle, que no es cambiar todo el proyecto, eso requiere una modificación de proyecto o no. Con lo cual no podemos estar de acuerdo, no es la COPUT sino el IPSA. Segundo, eso ya se ha hecho, estamos totalmente de acuerdo en el objetivo y en la idea. Y tercero, hay otra cosa que yo creo que además es absolutamente fundamental. Agradecemos enormemente que estén de acuerdo con el proyecto, porque si lo hubiéramos parado, pues resulta que no se habría llevado a cabo parte del proyecto, con lo cual estamos absolutamente agradecidos. Si ahora el IPSA evalúa que esa pequeña diferencia que no requiere una modificación, pues nos lo indicará, porque realmente se está haciendo una obra bastante importante en la que no voy a volver a insistir, porque ya se ha explicado por el concejal. Pero aquí lo único que se pretende es hacer la obra y que se quede el pavimento tal y como está, que no se cambie el pavimento. Si el IPSA considera que eso requiere una modificación de proyecto, nos mandará el proyecto y entonces lo aprobaremos, o nos dirá si lo tiene que modificar, pero desde luego es el IPSA el promotor de la obra, y yo creo que si estamos todos de acuerdo en la idea de que evidentemente estamos de acuerdo en mantener ese pavimento, no veo mayor problema. Ya se ha hecho, no es a la COPUT a quien hay que enviarle el escrito. Yo creo que evidentemente si recogemos el sentimiento general no hay ningún problema, y si el IPSA decide que requiere una modificación de proyecto, pues en su momento que lo haga y lo diga y nos lo comunicará. Pero probablemente no será ni modificación del proyecto, porque la obra fundamental de la Costa de Carnicerías se lo está explicando cuál es. Hay que hacer, incluso creo que lo ha dicho el concejal de urbanismo, una pequeña zanja para meter todas las canalizaciones, y esa pequeña zanja se va a guardar la piedra que se abra, y luego se dejará la escalera en su estado original. Por lo tanto, pues evidentemente yo no veo el motivo de la moción, porque ni es a la COPUT y además es una cosa que ya se está haciendo
y que estamos todos de acuerdo. Bueno, me permite para acabar. Sí, para acabar. El hecho de que sea la COPUT o sea el IPSA me parece que es un tema totalmente accesorio. Si nosotros hemos puesto en la moción a la COPUT y es el IPSA no es el organismo de la COPUT, o sea que eso no sería en ningún caso un argumento que ya para se ha desechar. hecho, ¿no? Bueno, Gana. yo simplemente lo que le digo, bueno, tampoco nos extraña en absoluto que ya sabemos la postura del gobierno en este respecto. Lo que sí que le digo es que quisiéramos en su momento, cuando se produzca lo que se produzca, es decir, si se produce modificación o lo que haga o lo que tenga bien hacer el IPSA, como usted dice, pues enterarnos realmente del alcance de las obras que se van a modificar o se van a cambiar, si no quiero utilizar el término modificar, que nos enteremos de en cuánto más o en cuánto menos va a encarecer eso o va a beneficiar eso el proyecto. Y bueno, pues en eso estaremos, procuraremos enterarnos. Si se nos da cuenta en las comisiones correspondientes, encantado, y si no, pues tenga por seguro que haremos todo lo posible por enterarnos, nada más. Pues muchísimas gracias. Evidentemente el IPSA como promotor será el que decida, y evidentemente que si sobra dinero se incluya en obras de la villa, pues bien, y en la calle Santa María no, porque ya está adjudicada. ¿Votos a favor de la moción? 2, 4, 6. ¿Votos en contra? 2, 4, 7, 8, 9. Pues no hay abstenciones, se deja se desestima la moción. Bien. Pasaremos al punto de despacho extraordinario. Me consta que existen mociones de urgencia. ¿Qué? Sí, un punto de urgencia. Hay 2 puntos extraordinarios que han pasado por comisión informativa. Y ordenación pormenorizada de la zona oeste del recinto multifuncional de Requena, que fue aprobado en sesión del día 25 del pasado mes, incorpora unos planos 8 y 9, que no recoge en principio los reparos hechos por jefatura de carreteras o Dirección General de Carreteras de la Generalidad al proyecto en principio de accesos al recinto funcional. Y la propuesta es, puesto que se ha admitido esto, de que los reparos se subsanen recogiendo en estos planos precisamente contenido que en principio exige o solicita la jefatura de carreteras que se tengan en cuenta. Esta es Yo explicaría la idea de la urgencia. Esta es la idea de la urgencia. Ha habido una moción, ha habido una comisión ya en la que se ha dado, pero el motivo de la urgencia es que evidentemente mañana sería aprobado en Comisión Territorial de Urbanismo, siempre que se tenga el acuerdo de pleno de una cosa que no es más que evidentemente es pues que había un error entre uno de los planos, de los múltiples planos, con lo cual creo que la urgencia merecería la pena, porque evidentemente mañana se podría aprobar en Comisión Territorial de Urbanismo la homologación de toda la zona del recinto ferial. Es decir, que hay un informe de los servicios técnicos. Bueno, habría que votar primero la urgencia, ¿no? No entraríamos a debatir. ¿Votos a favor de la urgencia? 2, 4, 7, 8, 9. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6. Se aprueba la urgencia por 9 votos a favor. Y ahora ya entraríamos a debatir el punto. Bien. Al respecto, hay un informe de los servicios técnicos dando cuenta de la circunstancia un poco más explícita de lo que se sintetiza la forma siguiente, que los ejemplares remitidos ajustan totalmente a la solución solicitada, ya que el redactor ha olvidado al recorrer sobre su traza el diseño de carreteras borrar un acceso directo a la carretera nacional 3
Esto ha sido visto por la Comisión de Urbanismo esta misma tarde y por mayoría de voto ponderado del grupo del Partido Popular con el voto en contra del partido del grupo PSOE Progresista, porque se ha pronunciado en ocasiones en plenos anteriores hemos decidido respecto al proyecto de prorrogación legislativa, pues también es favorable a que se usaran los reparos estos, recogiéndolo de la forma que se dice con los nuevos planos se incorpora ya. Muy bien. Bueno, pues se pasa a votación, ¿no? ¿Votos a favor? 4, 7, 9, ¿Votos en contra? 3, 6. Muy bien. Pues explica tú la urgencia por esto, porque yo lo desconozco. A la hora de aprobar el proyecto de el Pleno de la Corporación, en sesión del día 25 de julio, adoptó acuerdo de aprobación de los informes técnicos referidos a las alegaciones del proyecto de expropiación de la unidad de ejecución única del Plan Especial de Reserva de Suelo de destino ocasional público para los residentes de Quena y al remitir el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo para su aprobación definitiva. Simultáneamente, acordó aprobar reservas de aprovechamiento referidas a la unidad de ejecución única del Plan Especial de Reserva de Suelo para uso de sector. En aquel entonces, el acuerdo del Pleno recogía las respuestas a las alegaciones que había habido durante el trámite de información pública. Pero involuntariamente, porque parece ser que estaban ya informadas, no se recogieron alegaciones de los interesados que sí que habían comparecido en el trámite de información pública. A la hora de resolver la aprobación definitiva a la Comisión Territorial de Urbanismo, pues se encuentra con que hay un recurso de alzada por parte de estos señores, porque dice que sus alegaciones no han sido tenidas en cuenta. Se omitieron por un error, porque sí que estaban informadas y la propia técnico lo dice. La urgencia es La porque hay urgencia algún deriva plazo. en que hay un plazo de 15 días para que la Comisión Territorial de Urbanismo dice. Vale. Sí. Ahora ya entraríamos a debatir El Servicio después si Territorial se de aprueba la Urbanismo urgencia. dice asunto remito copia del recurso alzado interpuesto por doña Gonzalo Chico más doña Dolores Hernández Ortiz contra acuerdo de la Comisión Territorial que aprueba la tasación conjunta de suelo docente con el objeto de que por parte de ese ayuntamiento se posee el informe pertinente en el plazo de 15 días. Este escrito se recibe aquí el día 4 porque por lo tanto se trataría de darle respuesta y que tuviera cabida dentro del plazo conseguido del ayuntamiento. Muy Más bien. sobre todo porque ya está con anterioridad. Se apoyaría ahora la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? 9. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6. Muy bien. Ahora ya se entraría a tratar el La tema. TAC dice, remite informe al recurso de alzada presentado por Gonzalo Ortiz Ortiz y Chico más Dolores Hernández Ortiz, por el que se aprobó la tasación conjunta de suelo docente del municipio de Requena y en el que se advierte de la existencia de error en las notificaciones a las alegantes del acuerdo del Pleno de fecha 25702 para que sea rechazado. Y entonces, en su día, Esperanza Colón de la Torre informaba, junto a otros informes que sí que se recogieron en el acuerdo, involuntariamente no se recogió, informaba respecto de las alegaciones de siguiente. La
¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. ¿Existe alguna otra moción de urgencia? Habrá que responder la urgencia primero, ¿no? Primero hablar con Cerda, porque si no, no podemos dar urgencia. Ya, pero es que nos explique el motivo de la urgencia en síntesis, ¿no? No lo sé, espero un extracto Si del... puede ser, lea la moción, por favor, señor secretario. Yo no tengo ningún inconveniente, pero era porque la explicaras y viéramos la urgencia. Cuando la conozcan todos los grupos, nosotros los miembros, pues estudiamos la urgencia. Lela. A ver, Monteviana, por favor, del grupo político PSOE, en el planteamiento de la directiva del artículo 91.4 de la ley 2168/2006 del 15 de noviembre, tiene presentada a título de la aprobación la siguiente moción de urgencia. Exposición de motivos. Tradicionalmente, las administraciones estatales y autonómicas han dedicado recursos para el desarrollo de las zonas rurales desfavorecidas, pero dichas actuaciones hechas desde arriba han sido multiplicadas por no tener en cuenta la opinión y la participación de los miembros de las comunidades que se han llevado a cabo. Frente a esa situación, en el año 1991, con una experiencia, la Unión Europea lanza la iniciativa LIDER y la dota de unos fondos que ponen directamente en manos de los grupos de la acción local GAL en un pequeño número de zonas para que realicen un desarrollo de abajo a arriba en su zona de actuación. Yo pediría conclusión y sabemos la urgencia. Bueno, léela entera, que son 3 folios, pero léela entera. Son 3 folios, me da igual. Pero claro, son 3 folios. Sigue leyéndola. Es un reto para la capacidad de organización de las comunidades rurales y de desarrollo endógeno en base a los recursos de todo tipo existentes en cada zona. En 1996, esperanzadores resultados obtenidos por el programa LIDER 1, se publica el LIDER 2, ampliando su ámbito a otras zonas entre las que ya se selecciona que participa nuestra comarca, junto con los valles de Lleva Potentes a través del GAL Valle Altiplano. Segundo, en el año 2001, por parte de la Comisión Europea, se convoca el programa LIDER Plus, que sin ampliar sustancialmente las zonas, pretende corregir los defectos detectados en los programas LIDER anteriores. Los GAL, desde el primer programa LIDER, han estado compuestos de miembros de las administraciones públicas, principalmente ayuntamientos, de la sociedad civil, principalmente asociaciones y entidades sin fines de lucro y sociedades mercantiles, pero con un claro predominio del sector público. La Unión Europea, siendo consciente de que los grupos donde la participación de la sociedad civil ha sido importante, han existido menos problemas, se marca como objetivo buscar un mayor protagonismo de la sociedad civil y exige que los grupos GAL estén formados al menos por un 50% de miembros no públicos. Tercero, que desde que se conoce la comunicación de la Comisión Europea, la primera, de la forma de acceder a la gestión del proyecto LIDER Plus, ha habido una clara decisión por parte de los máximos responsables comarcales del PP de monopolizar su gestión, empleando todos los medios posibles, no dudando para conseguir este fin realizar toda clase de maniobras, siempre contando con la colaboración del Director General de Relaciones Agrarias con la Unión Europea. Para estos fines se propició desde la elección comarcal del PP y desde los ayuntamientos gobernados por este partido la creación de un nuevo grupo GAL en cada una de las 2 comarcas que abarcaba antes el GAL Valle Altiplano. En la nuestra llegaron a aprobar los estatutos de la asociación por ellos propiciados, en la que Región aceptaría con 17 votos frente a los 2 que se dejaban a los pueblos más pequeños. Posteriormente, y gracias a la presión que ejercieron los representantes de los pueblos que no aceptaron esta diferenciación y la posterior presión del Ayuntamiento de Utiel, se bajó el diferencial entre pueblos. Cuarto, que la orden del 2 de noviembre del 2009, publicada por la Consejería de Agricultura y en clara sintonía con las intenciones ya claramente manifestadas por el PP de la comarca de Requena Utiel, concede, en contra de las directrices de la Comisión Europea, un claro predominio de los órganos de dirección del GAL al sector público. Esto se denunció a los servicios jurídicos de la Comisión Europea y la Consellería ha tenido que modificar la orden, que también ha sido denunciada por no cumplir con lo establecido por la Comisión Europea. Quinto, que varias asociaciones pertenecientes al GAL Valle Altiplano han promovido y llevado ante los tribunales un proceso contencioso administrativo
y se está en proceso de promover otro por vía penal contra la forma en que se ha llevado el proceso de selección de los grupos para gestionar los fondos Líder Plus, en el que ha intervenido activamente la alcaldesa de Requena, actuando como presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y que concedió sus votos a GAL que ella misma había propiciado y no votando, y por lo tanto descalificando al GAL Valle Anticlán, que había gestionado el anterior proyecto Líder 2 y de cuya junta directiva del Ayuntamiento de Requena. Sexto, que según las noticias todavía sin confirmar, existe por parte de la alcaldesa de Requena y del resto de los responsables comarcales del PP la intención de disolver el GAL Valle Altiplano y de liquidar tanto los bienes muebles como el efectivo, con lo que se consideraría por su desaparición el que el proceso quedase sin competidor y por lo tanto sería el nuevo GAL propiciado y controlado exclusivamente por el PP, quien manejaría sin ninguna traba de fiscalización los fondos europeos que llegasen para nuestra comarca, con lo que eso representaría de clientelismo político. Por todo ello, sometemos al pleno de la corporación se tomen los siguientes acuerdos. Primero, constatar que la iniciativa europea LIDER ha sido positiva para el desarrollo rural de nuestra comarca y solicitar a las administraciones estatal y autonómicas que consignen al menos un porcentaje de cofinanciación igual al que mantuvieron en el LIDER 2, para con ello conseguir que el desfase entre la zona del interior y la zona del litoral no solo que no aumente, sino que se reduzca. Segundo, hacer patente el apoyo a un mayor protagonismo de la sociedad civil en el GAL y sobre todo a las sociedades sin ánimo de lucro, que tengan sus puestos en la junta directiva, con lo que se favorecerá la participación social, la objetividad y la transparencia. Tercero, reiterar nuestra adhesión y apoyo al GAL Valle Altiplano, ya que por su experiencia, trayectoria y representatividad supone un punto de encuentro de las entidades públicas y civiles de la zona. Apoyar las medidas legales necesarias en defensa del proyecto presentado por esta asociación para la gestión del Líder Plus y rechazar las actuaciones realizadas por miembros de la asociación extra y al margen de la misma. Cuarto, que en el resto de los dirigentes comarcales el PP tiene lugar a una asamblea de distribución de calle del GAL Valle Altiplano. El representante de este ayuntamiento se pronuncie clara, rotunda, públicamente por un no a su disolución y a un sí a la continuidad de la lucha en defensa de los intereses, que se repita el proceso de selección y se retroceda su gestión. Quinto, comunicar estos acuerdos a los presidentes de los GAL, Valle Altiplano y Tierra del Interior, Consejería de Agricultura, Ministerio de Agricultura, Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a los servicios jurídicos de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Es todo lo que tenemos a bien proponer al pleno de la Corporación de Requena para su aprobación. El 12 de noviembre de 2002, firmado a la Diana, Celia García Martínez, Luis Hernández Salinas, Antonio Rodríguez de la Madrastra de Bien, hay una cosa que a mí me gustaría, evidentemente la urgencia no se ha explicado, pero hay una cosa que a mí me gustaría, es que, bueno, tiene usted tiempo, pero creo que ya ha habido, si quiere algo decir sobre la urgencia, dígalo ya y le explico yo lo que yo pienso. Hable usted. No, usted explique la urgencia. Bueno, todos sabemos que están a punto de llegar los fondos europeos. La urgencia está motivada porque queremos que haya una aportación por parte de la Generalitat que sea por lo menos al 50% como estos fondos. Todos sabemos la situación judicial, como ya se dice ahí en el escrito, tanto en el contencioso administrativo como en lo penal, que ya es bastante grave. Y después queremos que el Ayuntamiento, por parte de todo el Pleno, haya un reconocimiento de apoyo a la Asociación Valle Altiplano. Y estas son para nosotros la urgencia de esta moción. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo le voy a decir, primero, teniendo un interés, iba yo a justificar la urgencia, pero teniendo un interés tremendo, de verdad, un interés tremendo en poder contestar a cada uno de los puntos, porque es verdad que es importante conocerlo en profundidad y puedo aportar documentación magnífica sobre eso. Lo que le tengo que decir es primero que no hay ninguna urgencia y que además voy a tener el gusto de pasarlo a comisión, de informarlo perfectamente y de que se sepa cada punto con toda la documentación, porque tengo verdadero interés que se conozca esto en profundidad. Segundo, la verdadera urgencia es que ya se ha firmado el proyecto Líder
ya se ha firmado, se han puesto muchísimas pegas, algo semejante a lo que ocurrió con el Plan Hidrológico Nacional, ha ocurrido aquí con el proyecto LEADER, absolutamente lo mismo. Y lo verdaderamente urgente en este momento es que ese dinero que ya se ha firmado, que es una inversión de más de 2.000 millones para esta zona, en la que pueden participar, lo único que tienen que hacer es presentar proyectos. Pueden participar cualquier asociación de la comarca, cualquiera de la comarca. Evidentemente lo importante es que siga funcionando y que yo creo que tengo una felicitación enorme. Pero, por lo tanto, yo le pediría a todos los concejales que lo pasáramos a una comisión en la que yo misma voy a presentar toda la documentación, voy a explicar esto con detalle porque tengo verdadero interés de hacerlo en este momento y pediría que no se apoyara la urgencia porque no la considero. Teniendo una cosa añadida, que desde luego mi apoyo al Valle Altiplano va por delante porque he formado parte del Valle Altiplano con muchas otras personas, hemos trabajado un montón y creo que la directiva del Valle Altiplano, sobre todo la que se cambió en el año, pues creo, no me recuerdo si fue en el año 96, no, 97, no recuerdo, desde luego ha trabajado magníficamente. Y dicho esto, no creo que sea importante la urgencia. Pediría que se votara en contra de la urgencia. Muy bien, yo la verdad es que solamente con oírla a usted, que a partir yo no voy a de debatir. Perdón, que con oírla a usted decir que ahora va a ir a una comisión y se nos va a explicar, va a ser la primera vez en 2 años que se nos va a explicar algo del líder. O sea que ya nos sentimos, como usted, satisfechísimos. Pues muchas gracias. Porque vaya a una comisión, porque es la primera vez que se nos va a comunicar algo del tema. Muy bien, pues se lo diremos al representante. Se lo diremos al representante del líder también y evidentemente todas las veces les recuerdo que la adhesión al proyecto, cuando aquí lo solicitamos en diciembre del año pasado, el proyecto que ahora ha conseguido que a esta comarca y concretamente con sede en Requena vengan más de 2.000 millones, ustedes lo votaron en contra. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? 9. Se rechaza la urgencia. ¿Alguna otra moción de urgencia? Pues si no existe ninguna otra moción de urgencia, pasaríamos al control de órganos de la corporación. Dar cuenta a la alcaldía de resoluciones que se consideren. Ha sido concedido a este ayuntamiento el taller de empleo Jardines de Requena 2 y existe un decreto de alcaldía para que quede designado el concejal de la Corporación Municipal, don Juan Luis García, otorgándole las facultades para la representación del ayuntamiento de Requena. Esto fue para... Ya, pero esto sería para un día, para el asistente. Hay un decreto de la alcaldía precisamente sobre el proyecto Líder Plus para que represente al ayuntamiento el concejal de la corporación, don Luis Rafael Marzo, ostentando yo la representación del evento. Muchísimas gracias. Pasaríamos al segundo, que es al
4.2, bueno, en cuanto al taller de empleo, sí que es importante decir que se pondrá en marcha de manera inmediata y que va a permitir, aparte de la contratación de un número importante de personas mayores de 25 años junto con formación, recuperar algo que yo creo que ha sido fundamental para todos nosotros, para todos los requenenses, que es la glorieta de la manera que estaba según figura en las fotos antiguas. ¿Sin guardería o guardería? Pasaríamos al 4.2, que es ruegos y preguntas. ¿Existe algún ruego, por favor? Sí. Vengo pidiendo desde el mes de mayo, por favor, que se pinten los pasos de cebra, por lo menos próximos a los colegios. Sé que se ha pintado en alguno de ellos, solo uno o dos. A ver si es posible que se pinten todos los pasos de cebra, por favor. Sí, pero es que hace un mes que se pintaron solamente un par de ellos en un colegio y en otro, y hay otros que no se ha pintado ninguno. Y la verdad es que es peligroso, ¿eh? Yo no lo digo de cachondeo, lo vengo diciendo desde mayo, ¿eh? Te lo digo, que no se ven, ¿eh? Es que ni se ven el suelo que hay en una raya blanca, ¿eh? ¿Algún ruego más? Pues pasamos al turno de preguntas y vamos a ir dando respuesta a las preguntas que se hicieron. En primer lugar, en el pleno anterior, o en segundo lugar, en el pleno anterior, y en primero, unas preguntas que estaban pendientes y que por encontrarse el secretario, me parece que fue el motivo, por haberse sido sustituido el secretario en su momento, pues no se trajeron al pleno correspondiente. Las voy leyendo y se les van dando respuestas según al concejal que correspondan. Bueno, como hay una serie que creo que tengo que responder yo inicialmente, si quieres... ¿Empiezas tú, Juan, por ejemplo? Sí. Bien. Son preguntas presentadas por el concejal Luis Antonio Hernández hace varios plenos, o hace un par de plenos, que deberían haber sido contestadas en el segundo, en el anterior pleno a este. Y que, bueno, primero, antes de entrar al grueso de las mismas, pues quisiera pedirle disculpas públicas, aunque ya lo he hecho personalmente, porque entiendo que no se contestaron en el pleno anterior por un error mío. Dicho lo cual, y en aras de la brevedad que siempre se me requiere por todos los corporativos, voy a proceder a la lectura y respuesta de las mismas. Bien, hay una serie de preguntas, 3 preguntas que hablan sobre la pasarela del Barranco de Reinas, pasarela del Puente de Valencia. Es un grupo de preguntas que voy a intentar, bien, a ver si conseguimos. La primera de ellas hablaba de por qué no se ha modificado el proyecto de la pasarela cuando realmente lo ejecutado no se corresponde con lo inicialmente proyectado. La siguiente hablaría de cuál ha sido el coste definitivo de la misma y en cuánto se ha sobrepasado el presupuesto, y la tercera en qué procedimiento se va a emplear en pagar a la empresa el sobrecoste de dicha obra. Bueno, yo sin que explique el precedente preguntaría exactamente cuáles son esas modificaciones que se atribuyen a esta obra, porque no es una pregunta retórica, no quisiera responder con una pregunta, no es mi estilo y no suelo hacerlo. Porque se va a certificar el coste final de la obra, va a ser el coste que figura en el proyecto. No ha habido en principio ninguna modificación significativa, entonces no sé exactamente a qué modificaciones se puede referir. Sí, Concretamente, que yo tenga constancia, quizá pueda estar equivocado, el proyecto que se aprobó en este ayuntamiento respecto a la pasarela, el proyecto inicial, se establecía una longitud de la pasarela determinada, y con posterioridad el arquitecto municipal, por desgracia fallecido, me comunicó verbalmente, es cierto, que estaba trabajando en una modificación del proyecto porque era preciso ampliar la longitud del puente.
Yo al final no sé si esa longitud se llegó a cambiar o no, porque no volvió a pasar el proyecto por el Pleno ni por ningún sitio, pero sí que esa consideración me la hizo a mí personalmente el arquitecto. Me dio en su momento las explicaciones oportunas de por qué había que ampliar la longitud de la pasarela, porque el punto de apoyo, o sea, de descarga de la pasarela no era el mismo que estaba inicialmente previsto. Eso por una parte. Pero es que por otra parte, en el proyecto original no creo que estaba incluido, por ejemplo, la retirada de la columna de hidroeléctrica que hubo que quitar, que fue uno de los inconvenientes importantes para que la obra se demorara, y entiendo que eso también forma parte de la obra. Y luego, creo recordar también que la obra, por circunstancias ajenas al ayuntamiento en este caso, pues sufrió otra obra adicional que hubo que hacer, que fue el muro de refuerzo, que por unas lluvias se desprendió una parte de la acera, como todo el mundo recordará. Entonces también hubo que intervenir ahí. Quiero decir que ha habido ahí bastantes obras adicionales a lo inicialmente previsto, entiendo. Bien, gracias por las aclaraciones, Luis. Entonces, bien, con respecto a lo primero, yo francamente, tengo que ser sincero, lo desconozco. En cualquier caso, si se ha hecho más obras, de luego se va a pagar exactamente lo que había en proyecto. En cuanto a lo que me estás comentando de la longitud, si hay un exceso, por lo tanto, en la medición de las mismas, que entiendo que si es exceso en la medición de las partidas que ya figuran en proyecto, estaríamos hablando más que de una modificación de un acto económico, se reflejaría en la liquidación de la obra. La liquidación de la obra propiamente dicha va a ser exactamente la que hay en proyecto. Eso con respecto a lo que es la pasarela en sí, que la pasarela más escalera, el proyecto de pasarela. Aclarado, entiendo este punto. En cuanto a la columna de hidroeléctrica, fue objeto, no se considera parte de esta obra, sino fue una obra previa, que era uno de los motivos que ha retrasado en el tiempo este proyecto, que, si no recuerdo mal, fue aprobado en el año 97, si no recuerdo mal, y si no, en fin, que ya está aprobado bastante tiempo, y fue objeto de un proyecto por técnico competente, puesto que se tiene que presentar en industria, tiene que estar autorizado por Iberdrola, el desvío, en fin, una serie de tramitaciones. Tuvo su consignación pertinente, si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria, y si soy impreciso os pido disculpas, porque como no sabía exactamente a qué modificaciones podía requerirse, y es una obra totalmente independiente que no tiene nada que ver, y probablemente incluso ya esté pagada a la empresa que la ejecutó, que no fue la misma que ha ejecutado la pasarela, puesto que era un proyecto eminentemente eléctrico. Hablo también de memoria, si no recuerdo mal, la ejecutó Electricidad Loravi, y bueno, eso serían, luego que si soy impreciso me disculpéis porque estoy hablando de memoria. Soy preciso y rápido porque vamos a estar aquí hasta las 10, pero se lo pegado mañana. Bien. Porque no he dicho nada y fíjate, se ha hablado. Bueno, yo procuro... Es una petición, ¿eh? Procuro ser, no sé, respetuoso con los miembros de la corporación y dar la información. Ser un poquillo más esquemático. Juan, por favor, que nos esperamos igual. De acuerdo. He perdido el hilo. Perdóname. Bien, con respecto a la tercera incidencia, por denominarlo de alguna manera, que también lo consideramos, es un muro posterior, una parte de la vía pública que se derrumbó cerca de la pasarela. No sabemos todavía si a consecuencia de esa actuación o porque había una tubería de agua en esa zona que estaba rota. Está también pendiente de ver en qué medida el seguro de la empresa general de agua, o sea, de Gebasa, se hace cargo de dicho coste o en qué medida, ¿no? En cualquier caso, evidentemente, como ya has comentado, era un caso de urgencia. De hecho, se estuvo trabajando, esa misma tarde hasta alta hora de la noche, y se trabajó el fin de semana para encofrar el muro y que estuviera, porque se cortó ese acceso por el que, todo el barrio de San José, todo el Alsa de Moros, por el que accede al pueblo y toda la gente que quiere entrar a Requena por esa zona. Entonces actuó de inmediata con toda la urgencia posible, y en cualquier caso serían unas obras de las recogidas y unas actuaciones de las recogidas en el pliego de adjudicación y que estuvo en licitación pública de la contrata de obras. Por lo tanto, ese sería, en caso de que se demuestre que no es el seguro de Gebasa quien debe hacerse cargo o no en su integridad, ese sería el procedimiento como una obra normal, y además como está recogido en el propio pliego de condiciones de contratación de la empresa adjudicataria de la contrata de obras. Bien, creo que en principio, bien,
ese bloque de preguntas sobre este tema entiendo que sería suficiente, y si no, ya ha dicho Julián que es más que suficiente. La siguiente pregunta habla de qué problemas existen para que no se pueda llevar a cabo la urbanización completa del Batanejo. Bien, ahí decir dos cosas. Una, disculpa. En primer lugar, la principal incidencia es que ha habido una renovación completa del equipo técnico de este ayuntamiento, que es el que estaba estudiando cómo se iba a llevar a cabo y el que estaba haciendo las actuaciones previas para lo mismo. No obstante, decir que los planes provinciales de obras y servicios, que en una cuantía aproximada de 43 millones de pesetas estaban destinados a colaborar con parte de la urbanización para descargar en la medida de lo posible las repercusiones que iban a haber con motivo de estas actuaciones sobre esa zona, se han invertido en una obra de refuerzo de la red de agua potable perimetral, es decir, en la creación de un anillo perimetral a toda la zona, que entendemos que no era lógico o justo que fuera que recayera sobre los propietarios de esta zona, ya que el refuerzo de esa red de agua potable y demás iba a beneficiar a todos los vecinos que digamos habitan en los alrededores y demás. Por lo tanto, decir que en ese sentido digamos que las obras de conexiones exteriores o de actuación quedarían garantizadas en lo que respecta a la red de agua potable, que por otra parte, si recordamos, cuando se llevó a cabo la suspensión cautelar de licencias, fue motivada en gran medida por un informe de la empresa Egebasa en la que alertaba de la imposibilidad de que en esta parte de suelo urbano pudiera garantizarse a cualquier obra más que se produjera el abastecimiento de agua potable por la insuficiencia de la red externa y de la red existente, que como sabemos es la perteneciente a casco antiguo. Por lo tanto, esa sería un poco la problemática y las circunstancias que rodean a este tema. A continuación, voy a intentar ya ser breve, de quién es la responsabilidad de incumplimiento de la cláusula 25 del contrato firmado por el Ayuntamiento de Requena con la empresa Hormigones Martínez. Entiendo que la cláusula 25 se refiere a la mecánica que se especifica en el pliego que antes mencionaba, para responder a otra pregunta, que se establece en el pliego para la mecánica, insisto, para determinar qué calles o de qué manera se van a llevar o se llevarían a cabo las actuaciones de mantenimiento y conservación en la vía pública, ¿no? Creo que nos estamos refiriendo a eso. Entonces, bueno, pues la responsabilidad entiendo que sería mía, porque ahí figuro yo y por lo tanto yo tengo que asumir la responsabilidad como tal, eso es evidente. Quizás explicar que el incumplimiento también entiendo que ha sido por un exceso de celo o porque se ha planificado, era tal el estado de conservación de algunas zonas de pavimentos que realmente no se ha esperado a que se produjera esa dinámica y esa mecánica, en la cual, resumiendo mucho, es la empresa adjudicataria la que nos propone y detecta una serie de deficiencias y el ayuntamiento entonces es quien decide y le comunica cuál de esas, en aras de estableciendo las preferencias, se van a realizar o cuáles no, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias. Realmente lo que se ha hecho es no esperar a que sea la empresa adjudicataria quien nos comunique las deficiencias según se especifica en el procedimiento de la cláusula 25 del mencionado contrato, y es que se le ha comunicado directamente a la empresa, se le ha indicado cuáles son las actuaciones que deberían hacer. De tal manera que que se empezó en el año 2001 con una serie de calles que yo no sé si sería demasiado prolijo quizás mencionarlas, sobre todo se agotó el presupuesto, que era mayor de 30 millones, se agotó en una serie de actuaciones en conservación, mantenimiento y reparación de los pavimentos de la ciudad. Por lo tanto, entiendo que queda suficientemente explicado, y si queréis que os detalle las calles y demás, pues no habría inconveniente. Lo mismo ocurriría con el plan de asfaltado del 2002, en el cual, pues en cuanto que la tramitación presupuestaria, etcétera, esté adecuada,
se le dará traslado y ya se ha estudiado y por supuesto se pasará por la pertinente comisión cuáles serían las prioridades que directamente se le va a comunicar a la empresa y que se está colaborando con ellos. Entonces quizás ese sería el motivo. No sé si está suficientemente contestada, pero en principio no tendría más que añadir. Bueno, creo que de este bloque de preguntas, si he sido demasiado explícito, os pido perdón y procuraré no extenderme más en las próximas preguntas. Creo que tienes Sí. alguna pregunta más. Bueno, pero a la tanda esa creo que hay solamente una pregunta referente a... Creo que nada más queda pendiente la última pregunta de esa tanda que corresponde a la plaza de arquitecto municipal, creo. ¿No? Sí, hay una más que dice, ¿tiene previsto el gobierno cubrir de forma...? La tiene. Bueno, a esa pregunta quiero responder yo que, como es sabido por todos, en el presupuesto que acabamos de aprobar del año 2002, pues viene la plaza de arquitecto municipal a tiempo parcial, como no podía ser de otra manera. Se pretende en el próximo presupuesto que la plaza esa esté ocupada por un arquitecto a tiempo completo. Mientras tanto, mientras se cubre esa plaza a tiempo completo, se seguirá prestando el servicio de la manera que se viene haciendo hasta ahora, que se ajusta totalmente a ley. ¿Hay más preguntas? Juan, ¿qué crees? No, creo que es Ah, es Carlos. Ah. Bueno, había una serie de... No sé hasta qué punto. Las tres primeras me parece que eran tuyas, ¿no? Juan. Vamos a ver, voy a procurar ser breve. A ver si lo consigues, te felicito. Me recordaba que me quedaban más y quizás me haya extendido. ¿Cuáles son los motivos de por qué no se haya recibido la obra del matadero? ¿Por qué a fecha de hoy el matadero sigue sin obtener la correspondiente autorización de Consejo de Industria? ¿Han calculado el riesgo que corre el ayuntamiento en el supuesto de ocurrirse algún accidente en el personal? En fin. Bueno, vamos a ver. La instalación lleva ya en funcionamiento varios años. Cuando se acabó la obra, yo francamente ni era concejal ni tenía estas responsabilidades, no sé exactamente por qué no se recibió entonces. A mí y a este ayuntamiento, mientras yo he sido concejal, no se nos ha hecho ninguna propuesta de liquidación ni ninguna propuesta de recepción de la misma. Sí que sé, porque me lo contó el técnico director y redactor del proyecto en su momento, que había unas disensiones y unos, digamos, desacuerdos radicales ayuntamiento-empresa en lo que podría ser esa liquidación y en lo que podría ser esa recepción de obra, por cuanto había sido la ejecución de la misma. Y además habían surgido algunos problemas, como que la empresa que ejecutó la obra, pues es que yo ya no recuerdo, no sé, fue allá por el año 94 o se vino ejecutando desde el año 90 y poco, principio de los 90 hasta mediados de los 90. La empresa estuvo a punto de desaparecer, ha cambiado de directiva, ha habido una serie de avatares que en principio entiendo que sería la respuesta al porqué de ese tipo de cosas no habituales o lo que no debe ser en una obra. En cuanto a lo del riesgo del ayuntamiento a su bueno, yo no hemos calculado, que yo sepa, yo no he calculado ningún riesgo. Entiendo, yo no soy responsable tampoco del matadero ni del funcionamiento mientras está en funcionamiento, pero entiendo que todo el personal estará asegurado y tendrá sus primas de riesgo, etcétera. Es que tampoco puedo ser Muy más. bien. Muchas gracias. Hay otra que es de Carlos, ¿no? ¿Quiere? Me piden que sea más largo. Que veamos. Entiendo que esta me toca un poco en lo que se refiere a las declaraciones que en su día hice del matadero. Pues en su día hice las declaraciones porque el matadero presentaba una serie, no de deficiencias, sino un par de faltas en cuanto a la construcción más que más es el desarrollo del matadero en sí, como podía ser el techo del matadero que se estaba desprendiendo, como una cámara que faltaba para los MER, que se metían unas cámaras frigoríficas que no correspondían, se fabricó una nueva, y como era tomando unos esterilizadores que no había ni se volvieron a poner. Me refiero que cuando en su día hice las declaraciones se referían
a ese tipo de problemas que son los que yo como concejal he conocido. Y ya digo, yo los que he conocido, los que conozca y lo vaya a conocer en un futuro, pues sencillamente lo acometeré igual que he hecho estos. Siempre que conozcan las deficiencias que en su día han habido. Me cuento un poco lo que decías el otro día, Luis, las deficiencias que en su día apuntaban en esas. Ahora dame una tuya, ¿no? Bueno, a continuación se hacen 3 preguntas. Dice, ¿qué actuaciones concretas ha hecho el Ayuntamiento con respecto a la denuncia de Seprona con respecto a los vertidos del matadero? Después preguntan, ¿cómo puede decir miembros del equipo de gobierno la afirmación de que correspondía al Partido Socialista tramitar la licencia de actividad y del vertido del matadero cuando las obras se finalizaron año y medio después de que el Partido Socialista dejase el gobierno? Y hay otra posterior que dice que qué opinión le merece al señor Gómez las declaraciones hechas por el señor Zabonero al diario Levante en fecha 27 del 9 de 2000. En cuanto a la primera, ¿qué actuaciones concretas ha hecho el Ayuntamiento con respecto a la denuncia de Seprona, con respecto a los vertidos del matadero? Yo tengo que decir que yo en su día dije, y mantengo, que no había tal denuncia porque no había un vertido irregular. Y yo ahí enlazaría con la segunda. Dice, ¿cómo puede decir que miembros del equipo de gobierno la afirmación de que correspondía al Partido Socialista tramitar la licencia de actividad? Pues muy sencillo. Muy sencillo, porque el 2/7 del 94, cuando se concedía licencia de obra para esa edificación, pues antes de conceder licencia de obra se tenía que haber tramitado licencia de actividad como se hace en cualquier licencia de obra de actividad. Imagínense que se hubiera hecho un edificio para una actividad que luego no se hubiera podido desarrollar en él. O sea, que incluso apoyando lo que yo digo en estos momentos, de que la licencia de actividad es previa a la licencia de obras, y eso ha sido, es y será siempre así, tengo aquí un informe de la técnico correspondiente, doña Esperanza Colomera Torres, en el que, bueno, se lo puedo facilitar a ustedes, pero por no ser muy reiterativo o pesado un poco en lo que son mis explicaciones, termina diciendo que en el expediente consultado no existe licencia de actividad alguna, ni proyecto de actividad. Únicamente existe el proyecto de obra civil. Asimismo, a tenor de lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales, el artículo 22 señala que está sujeta a licencia de apertura de establecimientos industriales y mercantiles. Asimismo, continúa el artículo señalado que no se concederá el permiso de obras sin el otorgamiento de licencia de apertura, o sea, sin el otorgamiento de licencia de actividad. Entonces, no les extrañe que miembros del equipo de gobierno del Partido Popular digan que correspondía al Partido Socialista cuando gobernaba y cuando concedió licencia de obras haber tramitado licencia de actividad. Y dice, ¿qué opinión le merece al señor Gómez las declaraciones hechas por el señor Zabonero al diario Levante? Pues, mire, yo siempre suelo estar de acuerdo con mis compañeros y en esta ocasión una vez más. Estoy totalmente de acuerdo en las afirmaciones que hizo mi compañero ese día y en ese medio. Muchas gracias. Hay otra que dice, ¿se ha pagado a la empresa constructora todas las certificaciones de obra del proyecto del modificado del matadero aprobadas por Comisión de Gobierno? Sí, esta la voy a contestar puesto que no está el concejal en fechas 28 de abril, 29 de abril, 10 de diciembre de 1999 por un importe aproximado de 40 millones. La respuesta es que sí, se han pagado todas las certificaciones. En diciembre de 1997 se reconoce la obligación de certificaciones por un importe de 24.911.325 pesetas que se pagan en 1998. En 1999 se reconoce y se paga la certificación novena y última por un importe de 14.585.799. La suma de ambas cantidades asciende a 39.497.124 pesetas, que es el importe total del modificado de la obra del matadero municipal. Dice la siguiente, ¿se le han pagado a la empresa los intereses de mora que se le reconoció en Comisión de Gobierno de marzo del 99? Sí, los intereses se pagan en su totalidad en fecha 18 del 12 del 2001. ¿Cuál es el objeto del recurso presentado por esta empresa contra el Ayuntamiento? Ninguno, puesto que es un contencioso administrativo que realiza la empresa después
de haber pagado ya los intereses de demora. ¿En qué se ha gastado el dinero del préstamo solicitado al Ayuntamiento para inversiones en el matadero municipal? Esa creo que es de Carlos. No sé cuál es. La tengo también preparada. El préstamo son de 12 millones de pesetas y aún no se ha gastado, o 72.121 euros con 45, y es un dinero que se gastará únicamente en las actuaciones concretas de inversiones para el matadero. No se ha gastado todavía dinero. ¿Qué actuaciones concretas tiene previstas el Gobierno llevar a cabo para resolver definitivamente el problema del matadero municipal? Bueno, yo creo, aquí la puedo contestar yo directamente. El matadero no es un problema. Se irán haciendo todas las inversiones que sean necesarias. Para eso está además ese dinero que Muy bien. estábamos hablando recientemente. Ahora la siguiente, creo.